Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Señor, aquieta mi alma, baja mis revoluciones y, Señor, que tu palabra fluya, siga fluyendo con poder, con autoridad y que sea tu mensaje, Señor, tu mensaje. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas y abre nuestro entendimiento, amado Espíritu Santo. Amén. Tomen toda atención, ¿ya? Si quieren, ustedes pueden ir a su Biblia. Vamos a hablar de todo el capítulo 24 ahora de Mateo y para antes vamos a entrar al capítulo 23. Yo les decía que esto es el establecimiento del reino. Cuando el Señor vino en su primera venida, estaba anunciada su primera venida. Y Él tenía que establecer un reino. En la tarde lo vamos a explicar con mayor detalle, que está en detalle en una profecía del profeta Daniel. Pero esto para mí es central porque esta es una respuesta que nuestro Señor directamente le da a sus apóstoles de cómo cierra la era de la humanidad y cómo es el tiempo del fin. Esto es importante, esto es muy relevante, ¿ya? Entonces, nuestro Señor aquí está con sus discípulos, está ya terminando su ministerio. Es la última vez que va al templo de Jerusalén, es la última vez que va a ese lugar. No hay más veces que va a ese lugar. Nuestro Señor, al celebrar la fiesta, Israel tiene 3 fiestas solemnes. La de la Pascua, la de Shavuot, que se llama la de las semanas, ¿cierto? O Pentecostés para nosotros. Y la otra, creo que de la solemne no sé si era tabernáculo o Sucot. Sucot, tabernáculo, gracias. Entonces esas 3 eran fiestas solemnes que todo el pueblo de Israel tenía que ir a celebrarla a Jerusalén, no importa dónde estuviera. ¿Ya? Y entonces esta es la última vez que nuestro Señor va al templo, pero va al templo a visitarlo porque estaba en Jerusalén. Y le dice esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué? Porque Israel mató y mataba a muchos profetas. De hecho, el Señor también habla en unas parábolas que pueden ver en el Evangelio, que dice: a este envió el Señor y lo mataron, a este envió el Señor y lo mataron. Ahora voy a enviar a mi hijo a ver si le hacen caso. Y dice que también lo mataron. Y le pregunta: ¿qué le hará el dueño de esto a esas personas? ¿Qué le debería hacer? ¿Se acuerdan? Ya. Por eso está diciendo esto nuestro Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Como diciendo, ¿cuántas veces he mandado profetas desde Moisés hasta Juan el Bautista? ¿Cuántas veces no mandé profetas y nunca me escuchaste? Incluso los mataste. He aquí, por cuanto nunca escuchaste los profetas, por cuanto nunca escuchaste a nadie, le dice esto: he aquí vuestra casa os será o es dejada desierta. O sea, esta casa se va a destruir. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es por nunca haber escuchado a los profetas desde Moisés hasta ahora. Por más que le envié profetas, nunca me escucharon. Ni a mí me escucharon. Porque os digo que desde ahora no me veréis. O sea, fue la última vez que fue al templo. Nunca más me van a ver hasta que digan ustedes: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto es después, por si acaso, de cuando él entró en Jerusalén y le dijeron Hosana al Dios a él, ¿cierto? Al Dios de Israel. Hosana al bendito. Esto es después. Esto no es antes. La entrada triunfal de Jerusalén sucede antes de este evento. ¿Ya?
aquí la última aparición pública que hace, y desde ahora públicamente no me veréis más. Lo único que van a ver va a ser el juicio de Dios por no haber escuchado a ningún profeta y por no haberme escuchado a mí, que soy el Hijo de Dios. Desde ahora lo que van a ver es el juicio, y la siguiente vez que me vean va a ser cuando venga en la segunda venida y dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Fuerte, ¿o no? Entonces, pasemos a la siguiente. No. Ahí, gracias. Entonces los apóstoles entendieron lo que dijo y se quedan preguntando: o sea, esta casa va a quedar desierta. El templo de Jerusalén era la joya arquitectónica de la fecha. Dicen que era como un edificio de 15 pisos o más de altura, 15 o 16 pisos de altura. Si has mirado un edificio de 15 pisos de ese porte, en esa era el templo de Jerusalén. La obra arquitectónica que mostraba la joya, porque la había hecho después, reconstruyó y la hizo más grande Herodes. ¿Ya? Esta fue la que se reconstruyó en tiempos de Esdras, de Nehemías, y después hecha más grande por Herodes. Por lo tanto, a una estatura grande. Y mira el semejante edificio y dice: esto va a quedar desierto. Y ellos no entendiendo, porque dijeron: a ver si entendimos bien, ¿cómo va a ser esto? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, como diciendo: no, yo no creo que estaba diciendo esto. Y respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? ¿Veis este edificio de 15 pisos, la opulencia de esto? Y mira toda esta grandeza que hay, hasta los muros que hay allá. Pero ¿veis este templo tan glorioso? ¿Lo veis este templo? De cierto les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, el templo de Jerusalén va a ser derribado y va a quedar a tal ruina que no va a quedar nada, ni piedra, ni un muro del templo. De hecho, cuando vino la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70, hecho por el general Tito del Imperio Romano, lo único que quedó fue lo que hoy día conocemos, el Muro de los Lamentos, y unas 2 torres por ahí. Pero el templo desapareció completo. Completo. Si alguien va a Jerusalén, lo único que va a ver un par de rocas y piedras, que después ahora ya no las mueven porque es lo que esperan que se reconstruya el tercer templo de Jerusalén. Pero esta profecía de Jesús se cumplió justo, ¿cuándo? En el año 70. Ahora, ¿por qué fue esto? Por no escuchar los profetas y por no recibir a ninguno de los profetas, matarlos, e incluso no escuchar al Hijo de Dios y matarlo también. Por lo tanto, se quedan sin templo y el juicio de Dios viene sobre ustedes por nunca haber escuchado a los profetas. Y les da esa respuesta, y estos deben haber quedado con un tic en el ojo. Entonces, le dicen después, pasemos a la siguiente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, vamos en el verso 3 por si acaso, los discípulos se le acercaron aparte, como diciendo: a ver, ¿cómo va a ser esto? O sea, me estás diciendo que el templo no va a existir. ¿Dónde hacemos la ofrenda? ¿Dónde va el sacrificio? ¿Dónde vamos a ir a entregar para expiar los pecados? Claro, a nosotros hoy día no nos da ni frío ni calor y para nosotros el templo es una iglesia. Pero entiende que ahí se hacían los sacrificios. Ahí todos los sacrificios que están en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, se hacían ahí para expiar, que la vaca, que esto, que los palominos, todos los sacrificios que se te ocurran, se hacían en el templo. Las purificaciones y sobre todo en los tiempos solemnes, cuando se expiaba el pecado una vez al año en Jerusalén, se hacía en el templo. Ahí estaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde vamos a expiar los pecados? ¿Dónde va a estar la presencia de Dios si se van a echar el templo? ¿Te das cuenta que no eran algo así como: se van a echar el templo? Entonces, estando sentados, estos hombres, tú dices: sí, pero es que lo que pasa es que ellos no eran judíos. Sí, los 12 apóstoles son judíos, criados en la ley judía. Lo que pasa es que no eran rabinos, ni fariseos, ni nada de eso, porque
Por penca los dejaron afuera. Pero si es verdad, el Señor tomó a los vil del mundo, así que no te creas mucho porque estaba acá, somos iguales. Entonces le preguntan, dinos cuándo. O sea, te mandaste tremendo. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta parte es importante. Mira la pregunta y no creo que te puedas distraer con niños tan fácilmente en algo trascendental para la eternidad y para entender el final de los tiempos. Esto es más potente que el periódico de mañana, aunque Rusia invadiera toda Ucrania y lo bombardeara. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Y el papá y la mamá van a resolver. Y te lo digo de alguien que se distrae mucho. ¿Cuándo serán estas cosas? Esta es la pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosa? ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? 3 partes la pregunta. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? El Señor cuando responde, y aquí vamos a ver, uno piensa que va a responder en orden cronológico. Y aquí es importante entender, mira, hay géneros en las escrituras que son algunos que le llaman literarios, como una novela, pero otros son géneros proféticos y otros literalmente apocalípticos, que son con más, se podría decir, con figurativamente. Porque hay profecías, pero también profecías más como apocalipsis que son con figuras, figurativas. No, que voy a ver un caballo, sí, pero no es que se va a presentar un caballo negro así físicamente. ¿Ya? Ese es los géneros. Entonces, cuando alguien va a profetizar, cuando alguien va a decir algo futuro, no te lo va a decir en un orden literario. Eso es importante que lo puedan saber. A mí me costó, miren. Cuando tú lees un libro cualquiera, tú sigues una secuencia lógica. Y listo, lo leíste y cualquiera lo entiende. Tú lees la carta de Pablo a los Corintios. Listo. Pablo a los Efesios. Listo. Lee así Apocalipsis. O lee una profecía de cualquiera de los profetas. No siguen una estructura lógica. Y te lo digo yo, que tuve que aprender. Y hay un lenguaje, por ejemplo, que se llama jurídico. No sé si alguna vez lo has escuchado. Que cuando tú te pasan una sentencia, tú haces una demanda al abogado y tenés que preguntarle qué se trata, y lo leí. Si bien es cierto, no es menos cierto que en auto, que el otro sí, que ganamos o perdimos. Cuando yo entré a trabajar en la Contraloría, miré un dictamen. No entendí nada. Me dijeron, Víctor, es fácil. Mira, al principio viene de los hechos, en derecho y la conclusión. ¿Qué? Oye, era con un lenguaje aparte, eso era contra Loroncio. El lenguaje jurídico lo entienden ellos nomás. Asimismo pasa con el lenguaje profético. No lo pueden leer como un libro. ¿Ya? No lo pueden leer como un libro. Entonces ahora, sabiendo que le están preguntando de algo que viene, Jesús está profetizando. ¿Ya? Amén. Sigamos entonces. Y entonces vamos a la siguiente. Esta es la respuesta de nuestro Señor. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Cuando el Señor está hablando de esto, acuérdate que la pregunta es, ¿cuándo se destruirá el templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y tú estás diciendo, la lógica es que respondiera, ¿cuándo se destruye el templo? ¿Te das cuenta que esto no parte así?
Pues si no diría, el templo se destruye acá. La respuesta sería, el templo se destruye en tal fecha, las señales de mi venida son estas y las señales del fin son estas. Y nosotros diríamos, amén, fácil. Pero es un lenguaje profético. No está respondiendo, el templo al tiro no lo responde. Entonces, ¿qué está mostrando aquí? Él está mostrando las señales de su venida. Está diciendo, yo he venido a establecer mi reino. Mi pueblo de Dios, en este nuevo pacto, que muchos lo entendemos, ¿cierto? Es iglesia, pero es importante que es el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Porque así dice la palabra, Jeremías 31:31. Y haré un nuevo pacto con Israel. Haré un nuevo pacto con mi pueblo. Y después Jesús en la última cena dice, este es el pacto que es mi sangre. El nuevo pacto. Entonces acá está el pueblo de Dios que está en el nuevo pacto. De toda tribu, de toda lengua, de toda nación, incluyendo a Israel. De ese punto que Jesús, ¿cierto?, viene a establecer su reino hasta cuando venga, que está en los últimos días, Jesús está hablando de esto. Estas son las señales que van a ocurrir desde que yo me vaya hasta que yo venga. Todo esto va a estar pasando. Siempre. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? Dice, van a ser recurrentemente, alguien va a querer engañarlos. Va a querer engañarlos de que ustedes crean tales o cuales cosas. ¿Qué cosa? Que algunos van a decir, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Eso ha pasado desde que Cristo ascendió y dijo, vuelvo pronto, hasta que Cristo venga de manera contundente y venga Él y consume el plan. Todo este periodo van a haber guerras y rumores de guerras. Y en ese periodo le está diciendo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, porque todo esto es necesario que acontezca, pero no es el fin. Como diciendo, en este periodo van a haber guerras, van a haber tantas guerras, va a haber todo esto. Mire, voy a leer todo eso. Dice, van a haber guerras que se van a levantar nación contra nación, reino contra reino. En este periodo, que te digo, desde que Él vino, Él, ¿cierto?, establece su reino espiritual, su primera venida, y luego viene a establecerlo físicamente o la consumación del reino, porque el reino ya vino, ya está en medio de nosotros. Desde ese periodo hasta este, dice, va a haber gente que te va a querer engañar, va a decir que es el Cristo, vas a escuchar de muchas guerras, vas a escuchar de hambres, vas a escuchar de pestes. Ustedes en la iglesia seguramente van a tener que padecer estas pestes, van a pasarse entre medio de los terremotos, igual lo van a afectar. Pero quiero decirle algo, todo esto es solo principio de dolores. O sea, lo que anuncian es que algún día tengo que venir. Ahora, como los dolores de parto empiezan de menos a más y se hacen cada vez más fuertes y cada vez más intensos, más seguidos. Lo sabrán las mujeres que tuvieron esos dolores de parto, ¿cierto? Que son más fuertes, más intensos, hasta que llega el momento que uno dice, por favor, que nazca ya. Me imagino. Pero hay un periodo, ¿cierto? Entonces, eso está diciendo nuestro Señor. No se turbe vuestro corazón. Y cuando tú ves las pestes, sí. ¿Viste el COVID? Sí. Tranquilo. No es el fin. Eso está diciendo ahí. Pero aún no es el fin. No, pero ¿cuándo es el fin? Aún no es el fin. Es que Rusia invadió Ucrania. Dicen que Gog de Magog. Aún no es el fin. No, que lo que pasa es que dicen que hay terremotos por todas partes. Aún no es el fin. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No ande afanado ni ansioso. No ande chequeando cada cuánto están las pulsaciones. Tú no eres el doctor. Entonces, ¿ya? ¿Estamos? Aquí Jesús está respondiendo eso. Es como diciendo, estas van a ser las señales para venir. Pero mira la siguiente. Entonces, como está explicando, dice, todo va a ser un periodo así. Y se va a intensificar, y van a haber más pestes, más terremotos, más situaciones, y cada vez más intenso, más intenso, más intenso. Pasemos a la siguiente.
¿cierto? Cada vez más intenso. Pero mira lo que dice después, en el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación. O sea, entonces que termine este periodo, que está haciendo este periodo, entonces, en este periodo, ¿cierto? O durante este periodo, perdón, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pregunta, me voy a detener ahí. Todos nosotros hemos vivido en Occidente tan cómodos que hay cosas que no entendemos. Cuando alguien dice, y os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pregunta, si yo le hubiese dicho eso al apóstol Juan cuando estaba en el Apocalipsis en el año 90, ¿qué crees tú que él me dice? ¿Que eso se cumplió o no se cumplió? Que sí, po. Ha visto morir a todos los apóstoles. Crucificados al revés, decapitados, que le cortaron las piernas, ha visto gente en el circo romano, ha visto cómo las fieras se comen a los niños, ha visto cómo los romanos saquean y rompen todo, les quitan los bienes, los queman, les queman las casas por ser cristianos, y el que no adoraba a César se moría. Pero como nosotros vivimos en una era más cómoda, que no entendemos que Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, te digo algo, desde que te conviertes y te quedas en el mundo, vas a tener aflicción. Pero tranquilo, yo he vencido el mundo. Los apóstoles de la época del primer siglo se sentían dignos y gozosos de haber sido azotados por el Evangelio. Cuando le querían pagar una recompensa para sacarlo de la cárcel, le decían, no, yo me quiero ganar la bendición. Ni se te ocurra sacarnos de la cárcel. Si nos saca un ángel o no nos salimos. Y por último, seguimos predicando dentro de la cárcel. Porque es todo tiempo para predicar. ¿Qué haría uno de nosotros? ¡Qué injusticia! Nadie me viene a ver. Más encima mi líder ni ha venido a verme a la cárcel. De los 4 domingos al mes, 2 no vino. Época muy distinta. Para nosotros tribulación. Tribulación. Oye, que no te sorprenda la tribulación si nuestros hermanos la han vivido. Oye, yo hoy día anda a Corea del Norte y ve a nuestros hermanos. Anda a Irán, anda a China, hoy día. O viajemos en el tiempo a la época de la Inquisición. ¿Por qué los quemaban? ¿Por qué los mataban? ¿Por traducir la Biblia? ¿Por entregarle la palabra del Señor a otros? ¿Por no decir que la Iglesia Católica y la misa realmente te daba salvación? ¿Y que lo que decía el Papa era más fuerte que lo que decía la Biblia? Y esa persona decía, jamás me voy a arrodillar a eso, jamás voy a sucumbir a eso. ¿Es que te vamos a matar quemado? Mátenme quemado. Y mientras los mataban quemados, cantaban, adoraban y hasta predicaban. ¿Te das cuenta? Alguien dice, pero es que al final nos van a atribuir. No, la iglesia, desde que es iglesia, que es perseguida. Y nos van a perseguir siempre. Incluso yo por el taller de hoy día estoy seguro que muchos hasta me van a vetar. Porque es totalmente opuesto a algunas cosas que algunos entienden. Pero si me deben de perseguir por Cristo, denle nomás. ¿Y qué dice él en ese periodo? Dice, muchos tropezarán. ¿Por qué? Porque nadie quiere sufrir. ¿Tú crees que es fácil ver que a tu hijo un tigre o un león le quita un brazo? ¿Crees que es fácil? Imagínate los apóstoles están en el circo romano cantando, adorando. ¿Y tú crees que el león va a decir, no, no te quiero hacer doler, así que de una voy a ir a la yugular? Perdón si te hago doler. ¿Te das cuenta? Muchos tropezarán entonces. ¿Y qué va a pasar? Se entregarán unos a otros. En la época pasada. Ese
no quiere seguir la Iglesia Católica, ese no se sujeta a eso. Ese otro anda predicando, ese otro hace esto, ese otro dice que César no es Dios. ¿Te das cuenta? O se entregarán unos a otros. ¿Cuándo? Desde que Cristo vino en su primera venida hasta que venga en la segunda venida, todo esto también está pasando. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué? Por causa de la palabra. La palabra trae división y espada en una familia. La tradición religiosa es lo que todos quieren seguir. Es más fácil seguir una tradición religiosa que seguir la palabra auténtica y poderosa de Dios. Y por haberse multiplicado, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque nos encanta que nos digan, te tengo una profecía. Dios te va a mandar a Europa, veo 20 casas, 50 autos, 30 yates. Siempre y cuando pongan $1,000 acá. Ahora, si querís menos, si me ponís 500, te doy la mitad nomás, po. Aquí es proporcional. Por $100 te caes con un auto rojo, el Chevy y una casa de 2 habitaciones. Po. ¿Ya? No te puedo dar más por eso. Ahora, si tenéis más fe y le ponís 5.000, no, yo te doy Europa. Po. ¿Te das cuenta? No han profetizado este último tiempo. Nadie. ¿Te das cuenta que los profetas antes los mataban? Los perseguían. Rey, fuiste tú el que pecó. ¡Fa! Y toda la profecía ahora resulta, de repente todas salieron, todos se van a Hong Kong, a todas partes, a levantar las terribles iglesias y terribles multimillonarios. Entonces uno se siente penca en su vida y desgraciado porque tiene un auto del año 2000 y en una casa de 3 habitaciones y que y compra verdura en la feria. Obvio que te sentís penca, tú decís, la media profecía. A mí tírenme una así, una buena. Po. Entonces vaya a escuchar y... Sí, pero aquí, claro, mientras yo te digo, el único que es bendecido es el que le llegan los billetes acá. Po. Al final es el único bendecido. Digo, qué curioso que es el único bendecido, el que anda profetizando. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué? ¿Por qué pueden engañar a muchos? Porque en el fondo es el deseo que está en tu corazón. Porque si tuvieras puesta los ojos en Dios, no te interesaría si alguien te profetiza que hay que tener 5 autos y 20 casas. Pero en el fondo, quieres que tu vida sea gloriosa y grandiosa terrenalmente, entonces viene un espíritu engañoso y te da lo que tú querís. Y tú le das a él lo que él quiere. Los $500 o los $1,000. Y tú recibís lo que te dan, lo que tú querías. Que te dijeran lo que tú querías. Entonces, tampoco es que digan, no, que un espíritu engañoso. Porque en el fondo eso es lo que había en tu corazón. Perdón que se lo diga así, pero es por eso. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No, que está todo mal, la gente predica, no pasa nada, por más que predico no pesca, más encima ese barrio está súper malo, ya no se pueden entrar. No sé, tantas cosas, ¿para qué voy a seguir detallando? Me voy a demorar mucho. Mas el que persevera hasta el fin, será salvo hasta el fin de qué? O hasta el fin de que venga el Señor, o hasta que a mí se me separe el cuerpo del alma, Y será predicado, ¿cuándo? Este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay una gran señal, claro que hay un gran avivamiento al final. Sí, acá lo está diciendo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Dónde? En todo el mundo. Entonces vendrá a todas las naciones para testimonio. Y entonces vendrá el fin. Amado, ayer tuve la bendita oportunidad de estar acá porque quería conocer la dependencia de estar en la reunión de esta preciosa iglesia. Vine a las 12 y de verdad fui muy, muy bendecido. ¡Wow! De verdad que fue un regalo de Dios. Y puedo ver cómo Dios nos une en espíritu a tantos hijos de Dios.
Lo mismo cuando hablo con mi hermano, porque él está en otra congregación que se llama CRD, y que él está en Talca ahí, levantando la obra de Dios como pastor. Está con su hermano ahí de fe, ministro de alabanza, que también es mi hermano. Todos son mis hermanos, la iglesia de la Viña son mis hermanos. ¿Sí o no, hermano? Gloria a Dios. Si a veces uno cree que escandadito cerradito nadie más juega. Será predicado el evangelio. Esta es la gran señal. Esta es la gran señal. ¿Ya? Miren, pasemos a la siguiente. Ahí está hablando de las señales del fin, lo que estaba hablando. Entonces las señales del fin van mostrando la tribulación del pueblo de Dios. Pero miren acá, recién aquí les va a hablar de la destrucción del templo. Miren todos los versículos que hemos pasado desde la respuesta para recién Jesús hablar de la destrucción del templo. Ahí no importa si yo sigo, no. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desolada, alguien, si tú sigues de corrido, ahí te pierdes. Porque si tú seguías de corrido y no te acuerdas de las 3 preguntas, ¡fum!, sigues. Y ahí es donde está la confusión. Y yo te voy a demostrar por la palabra por qué aquí se está refiriendo a la destrucción del templo. No lo que opino yo, te lo tiene que responder la palabra de Dios. ¿Estamos? Solo ténganme paciencia. Le digo, esperen hasta el final. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que se cumplió primeramente, Daniel dice esta profecía más o menos en el año 600 antes de la era común, y se cumple como en el año 100 algo, 137 antes de la era común, cuando entraron a profanar el templo de Jerusalén, el imperio griego, y hicieron que los sacerdotes comieran cerdo y profanaron el templo. Pero aquí, que eso ya había pasado, se refiere, dice, cuando venga la abominación, ¿cómo se llama? Desoladora, se refiere a cuando iba a venir la desolación de Jerusalén y que en el fondo el imperio romano destruyó el templo y también antes el general Tito puso estandartes de César, porque en el fondo antes César era Dios, profanó el templo y luego lo destruyeron completo. A eso se está refiriendo Jesús. Dice, cuando veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces, cuando veas esto, las que estén en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Tú me dirías, pero con eso tú estás interpretando de que esa es la destrucción del templo, ¿cierto? Veamos el verso siguiente que lo va a clarificar porque la palabra está unida. Lucas también habla de esto, Marcos también, pero yo voy a tomar a Lucas. Lucas también, cuando usted ve en el capítulo 21, léalo completo después en su casa y va a ser exactamente las mismas 3 preguntitas. En el siguiente, por favor. Lucas. Mire, estamos hablando, yo le dije que estamos hablando de la destrucción del templo. Y porque decía que iba a venir la desolación, iba a venir el desolador, iba a profanar el templo. Y entonces comiencen a huir. Cuando vean esto, comiencen a huir porque la destrucción ya llegó. ¿Ya? Mira lo que dice Lucas. Lucas lo va a decir más claro. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, va a dar la misma recomendación, por eso que es la misma palabra. Los que estén en Judea, huyen a los montes. Los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Cuáles? Ahí después lo vamos a ver en la tarde. Mas hay de las que estén encintas. ¿Te das cuenta que está diciendo lo mismo? Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra y la ira sobre este pueblo. ¿Cuál ira? El juicio de Dios por haber rechazado a los profetas y al Señor. Y caerán a filo de espada. ¿Cuándo? Cuando venga el general Tito. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ese último versículo no puede ser más claro que cuando vino el general Tito en el año 70 a sitiar esta ciudad
y después tuvo que hacer toda una guerra y la destruyó por completo. Y tal como Jerusalén la conocemos hasta ahora, no hay piedra sobre piedra más que el muro de Jerusalén, el muro de los lamentos. No hay nada más. Cayó todo el juicio de Dios por no haber recibido los profetas ni la palabra de Jesús. Ese fue el castigo para ellos. ¿Y aquí lo está diciendo? Caerán a filo de espada. Así murieron todos. Búscalo después en Google. Todos murieron a filo de espada. Fueron muertes horrendas. Fueron tan horrenda la muerte que ellos se quisieron encerrar dentro del muro que rodeaba el templo y se terminaron comiendo a sus propios hijos. ¿Te das cuenta? Y dice, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Cuando vino esto, todos salieron hasta que después Roma sitió totalmente ese lugar y destruyó completo casi Jerusalén. Y desde ahí en adelante, nunca más, hasta recién el 14 de mayo, ¿éramos? 14 de mayo de 1948, recién Israel volvió a su tierra. Esto se cumplió tal cual el Señor lo profetizó, que sería hollada por los gentiles, tal cual como fue con el Imperio Romano. La hicieron pebre, la profanaron, la quemaron, la rompieron y no quedó piedra sobre piedra. Y fueron esparcidos por todas las naciones. Todos los judíos no tuvieron tierra, no tuvieron nada, hasta casi 2000 años después. Ahora tú me dices, pero hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, ¿se han cumplido? No. Porque Jerusalén sigue estando con gente gentil. ¿Por qué? Porque está mitad palestina y mitad israelita. Ese es el gran conflicto. ¿Te das cuenta que esto nos muestra que cuando estábamos hablando, ¿puedes poner la anterior? Esa era la anterior. ¿Esa era la anterior o no? Entonces cuando habla, y no sigue una seguidilla, sino que cuando hablamos el verso 15, estaba hablando de la destrucción del templo. Vamos a la siguiente y a la otra. Yo sé que esto es harto, chicos, pero vamos que se puede. Aquí complementa. Pero cuando viereis a Jerusalén, perdón, no, me fui. Dice, porque habrá entonces, aquí vuelve al anterior. Ya terminó de explicar la destrucción del templo. Y le dice, acuérdate, le preguntaron la señal de tu venida y del fin. Lo que los apóstoles no saben, que la señal de la venida y el fin es un todo para el Señor. Porque habrá entonces gran tribulación. ¿Cuándo? Cuando ya empiecen a terminar todo este tiempo de tribulación, todo este tiempo de terremotos, guerra, todo, al final, como son dolores de parto, se ponen más intensos, más fuertes y más seguidos. Eso ahora va a explicar. Porque entonces, cuando ya te cerca esto, estemos acercándonos, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere en ese momento que está surgido por la tribulación o la gran tribulación, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no lo creáis, porque tal como se han levantado falsos cristos en esta época, al final se va a intensificar mucho más. Y los falsos profetas se intensificarán más y harán incluso grandes señales y prodigios, de tal manera de engañar, si fuera posible, a los escogidos. No, que es súper poderoso. Aquí dice, es que al final van a haber falsos cristos y falsos profetas que harán tantas buenas señales y prodigios milagrosos que querrán engañar incluso a los escogidos. Pero el Señor dijo, pero por los frutos los conoceréis. ¿Ya? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí también se juntarán las águilas.
Entonces, aquí está diciendo, cuando este tiempo se va, como son dolores de parto, lo único que Jesús te está diciendo es se va a intensificar a tal punto que los profetas va a ser más intenso ahora su falsedad, los falsos cristos va a ser más intensa su falsedad, porque ya no van a andar solo predicando, van a andar haciendo prodigios y van a hacer andando señales para engañar, si fuera posible, a los que están escogidos desde antes de la fundación del mundo. Porque ustedes los van a andar siguiendo como perritos falderos, buscando una bendición por si algo les cae, un autito, una casita. Y no saben que van derecho al despeñadero. No lo digo yo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque su señal de la llegada dice, porque como relámpago que sale del oriente, así será hasta el occidente y así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, todos la veremos. Todos la veremos. Pero alguien me diría, es que no me queda tan claro. El verso siguiente te lo va a dejar ultra claro, los versos siguientes. Mira lo que va a decir. Y aquí, antes de ponerla, quiero decir que aquí puede que algo te siga haciendo más cortocircuito. Pero vamos, que se puede. Vamos a la siguiente. Esta parte, ¿por qué la separé? Porque es clarificadora. Es un resumen. Este punto es muy importante para entender la secuencia. Y es clarificador. ¿Por qué? Porque está diciendo, va a haber un tiempo, desde que yo vine en mi primera venida, hasta la segunda venida, van a haber terremotos, peste, hambre, persecuciones, guerra. Todo esto va a ser siempre. Siempre en este periodo mi pueblo va a ser perseguido. Siempre en este periodo mi pueblo va a ser atribulado. Siempre en este periodo van a haber mártires y gente muerta injustamente. En todo este periodo va a haber gente que muera de las maneras más atroces por causa del Evangelio. Pero al final se va a intensificar mucho esto. Y cada vez se va a separar más las aguas. Y lo que pasa es que vas a tener que tomar una decisión de qué lado estás. Siempre te va a pasar eso. Pero aquí dice, y aquí, mira, leamos con detalle. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, cuando empiece toda esta tribulación, y la tribulación de aquellos días, aquí está hablando de la gran tribulación. ¿Por qué lo sé? Porque aquí dice, después de la tribulación, o sea, después de la persecución, de la prueba que tendrá que pasar en mi pueblo al final de los días, o la que pasa todo este tiempo, pero al final de los días será muy intensa, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta parte, amados, es muy, muy importante. Y quizás la tengas que después ver muchas veces, porque dice, está todo este periodo de gran tribulación. Ahora, tribulación significa persecución. La tribulación en el primer siglo, pregunta, aquí voy a tener que empezar a descifrar, a hacer preguntas para romper sus paradigmas. Pregunta, y por eso yo le decía que el pueblo de Dios ha sido tribulado por la historia. No es que ahora estemos bien, porque el Señor nunca te llamó para decirte, ven que te voy a dar esposa, auto, casa. Vengan a mí todos los que quieran casa, auto y una vida genial. Yo no lo leo en ninguna parte porque Jesús no es el genio de la lámpara. Él dice, sígueme. Lo que te prometo es que si eres fiel hasta la muerte, te voy a resucitar en el día postrero y heredarás el reino de mi Padre. Es todo lo que te prometo. Es que y si no me caso, no te lo prometo. Y si me despiden del trabajo, tampoco te lo prometo. Y si nunca tengo casa, tampoco te lo prometo. Y si tengo que andar a pata como el apóstol Pablo, tampoco te lo prometo.
Porque el que quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la ganará. ¿Ya? Así que quítate eso de la cabeza. El pueblo de Dios siempre ha sido atribulado y siempre nos han perseguido por un solo motivo: por predicar a Cristo, por seguir sus mandamientos y predicarlo a Él. Siempre ha sido por lo mismo. Por eso que en una casa dice que estarán en contra el padre con el hijo con el padre, el hermano y todo esto. ¿Por qué? Porque uno va a vivir conforme a la palabra de Dios y el otro no. Entonces, dice así, escuchen esta secuencia. Inmediatamente después de la tribulación, inmediatamente después. Algunos dicen, escúchame esto. La tribulación es cuando cae la estrella, los cielos, se hace pebre la tierra. No, la tribulación es la persecución del pueblo de Dios, al pueblo de Dios por vivir conforme a Dios. Por eso que por haberse multiplicado la maldad, muchos se enfriarán y se entregarán unos a otros. No, ese es un religioso, no, ese esto, no, ese esto otro. ¿Por qué? ¿Porque no quiere vivir conforme a los preceptos de este mundo? Y porque para ti es religioso que esa persona no ande pensando en tener una casa, pero sí ande pensando en hacer crecer el reino. Yo no te enjuicio por eso, pero no por eso lo vamos a enjuiciar. Porque no anda haciendo nada que el Señor no le haya pedido. Ahora, si quiere, obviamente que los que tenemos familia, el Señor también dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y ahí tenéis que compatibilizar porque la palabra tiene toda una armonía. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Dice inmediatamente después de la tribulación, o sea, inmediatamente después que termine la persecución, va a haber una gran persecución, va a haber una gran tribulación para el pueblo de Dios. Escúchame esto, la tribulación desde que Jesús vino en su primera venida hasta la segunda siempre ha sido únicamente para el pueblo de Dios. En la época del Imperio Romano no fueron atribulados los romanos. De hecho, el que era ciudadano romano la pasaba de chancho. O sea, no me pueden decir que en ese tiempo del Imperio Romano, los romanos que vivían como querían, fueron atribulados. Pero el pueblo de Dios fue tremendamente atribulado. Es cosa que vean la historia. Cómo morían bajo ese mando. En la época de la Inquisición, el que era de la parte religiosa y del mover y hacía toda la indulgencia y asistía a las misas y seguía todo el tema, jamás lo iban a quemar en la hoguera. Pero el que quisiera hablar la palabra de Dios y tenerla en su casa y no seguir solamente lo que decía una autoridad y probarla, como dice la palabra, probar los espíritus de la Escritura, lo mataban. Entonces, después de esa gran tribulación, después de esa gran persecución que habrá al final, y mientras más fue perseguida la iglesia, fue cuando más predicó. La iglesia que más se multiplica no es la más cómoda, sino que es la más perseguida. ¿Cómo va a ser tan perseguida? El evangelio del reino será predicado en todas las naciones, porque va a haber tal persecución. Dice, luego de esa persecución, recién el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. No, si el sol se oscurecerá y no dará su resplandor, es parte de la tribulación. No. ¿O Jesús me está mintiendo? ¿O qué? Dice, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá. Después. Y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Te das cuenta? Después de la tribulación viene todo este evento cósmico. Yo sé que esto te está haciendo crack en la cabeza, porque no te entran los 7 años. Y dice, entonces, o sea, está la gran tribulación,
la gran persecución, la gran prueba del pueblo de Dios, entonces vendrán estas cosas cósmicas y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuándo? Después. Después de estas cosas. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y ahí entonces, cuando vean recién la señal en el cielo, la gente que no quiso creer, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué es así? Porque el mismo Señor también habla de otra parte, dice, a ver, no. Mira, aquí la secuencia está para abajo, sí. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Pasemos a la siguiente. Voy a seguir la secuencia de lo que sigue. Dice, pero el día y la hora nadie la sabe. Escúchame, ¿cuándo viene Cristo? ¿Cuándo suceden estas cosas? Nadie la sabe. Porque si no, ¿cómo van a hacer lamentación? Y aquí esto te va a cuadrar después todo. ¿Por qué nadie la sabe? Mira, leamos todo esto y va a quedar así como, ¿what? Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre, que está en el, ¿cierto? Sino solo mi Padre. Más, aquí está un ejemplo, dice más, les voy a comentar por qué pasa esto, por qué la gente no se va a dar cuenta. Si estuvieran por 7 años cayendo estrellas, meteoritos y cosas, ¿no te darías cuenta? Digo, o por 3 años y medio. Si por 3 años y medio están habiendo meteoritos y caídas y rompimientos de cosas, ¿no sería que nos daríamos cuenta? Pero, mira lo que va a decir él. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre? Como ladrón en la noche, de repente, intempestivamente, no te vas a dar cuenta. No, es que yo cuando vea al anticristo, calculo 7 años, me pongo a predicar. Está diciendo, no se van a dar cuenta. Porque la persecución va a ser a todo el pueblo de Dios, a los que pero no a la iglesia tanto, no, a los que siguen los mandamientos de Dios, a los que siguen el testimonio de Jesucristo, a los que quieren vivir conforme a la palabra de Dios y conforme a los mandamientos de Dios y no conforme a una doctrina religiosa inventada por hombres, sea de quien sea, de la denominación que sea. Porque si tú sigues doctrinas inventadas por hombres, nadie te va a perseguir. Pero si sigues la doctrina de los apóstoles y de los profetas y le crees al Señor y vives conforme a Él, sí te van a perseguir, incluso los de tu casa. Dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Pero ¿qué decía el versículo anterior? En la venida del Hijo del Hombre. Pero vuelva al anterior, por favor, que como la tengo particionada ahí, el 39, mira. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué estamos hablando? De la venida del Hijo del Hombre. La siguiente. Seguimos el versículo 40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. No estoy interpretando nada. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Cuándo? En la venida del Hijo del Hombre. Y aquí dice entonces una recomendación. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. O sea, todo el rato está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Lo ha dicho como 4 veces.
No te está diciendo es que el arrebatamiento, no, te está diciendo la venida del Hijo del Hombre. Todo el rato. Y más encima dice que va a ser un resplandor tan grande que todo ojo lo verá. Nunca dijo aquí que va a ser en secreto. Lo está diciendo. Velad pues que no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Quién? Le está hablando a los discípulos, no le está hablando a gente que no conoce al Señor. Velad, estad atento, ora, vive como tienes que vivir, porque no sabes a qué hora va a venir tu Señor. Es que yo calculo cuando venga el anticristo y después sumo 7 años, 3 años y medio y cacho al tiro. No puedes, porque no sabes cuándo viene tu Señor. Él dijo eso. Ustedes no saben, la hora no la saben los ángeles, la hora no la sé yo, no la sé nada. Van a estar persiguiendo a la gente como la han perseguido siempre, como la persiguieron en el primer siglo, en tal parte, y va a haber una gran persecución que para todos va a ser muy similar. Todo se está confabulando para seguirnos persiguiendo. ¿Quiénes son las personas más intolerantes para el mundo? Los cristianos. Porque no reconocemos, no voy a decir nada para que no me corten, pero tales cosas no estamos de acuerdo. Y te dicen a propósito, ¿me podéis decir tu opinión? No, ¿para qué quieres mi opinión? Pero dime tu opinión. Es que no te va a gustar mi opinión. Porque mi opinión está totalmente contraria a lo que ustedes están diciendo. Y cuando decís tu opinión, te empezaron a perseguir. ¿O no? Eres intolerante. ¿Qué? O sea, tú me estás enjuiciando, me querés echar de la pega, me querés quemar la casa, romperme el auto por no hacer esto, y el intolerante soy yo. Pero los perseguirán por causa de mi nombre. ¿No te das cuenta? Entonces ellos van a pensar que están haciendo y están en contra de los intolerantes, los intransigentes, los fanáticos y contra todos los que enjuician, porque un cristiano se pone en un lugar y vive una vida santa y se sienten todo el resto enjuiciados. No decís nada, tú podés sentarte nomás y saben que eres cristiano y que te ofrecen 3 piscolas y no te las tomáis, ya se sienten enjuiciados. Esperáis que te vayáis para poder pasarlo bien porque no saben ni qué hacer delante de eso. Y la gente va a saber, vamos a estar viviendo cada vez más intenso. Entonces, vamos a vivir esta vida intensa y de persecución. Y ellos no se van a dar cuenta, porque a los que van a andar persiguiendo va a ser a nosotros. Y de repente, ¡pum!, van a ver todo el tema cósmico. Y ¡pum!, van a ver la llegada del reino de Dios con el destello del Señor. Y no se dieron cuenta. Fue como ladrones en la noche. Y la iglesia, algunos, como andaban viviendo para no caerle bien, no, si esa iglesia son los fanáticos, yo no soy fanático, soy religioso. Yo no soy religioso, sí. Allá son religiosos, pero yo no soy religioso, yo soy un cristiano moderno. ¿Para qué? ¿Para que no te enjuicien? ¿Te das cuenta, no? Pero el que anda así, lo va a pillar igual de desprevenido. Porque dice que te va a pillar desprevenido, si es que no estás atento. Pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora, ¿cierto? Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora va a venir el Señor. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre, repite, vendrá a la hora que no pensáis. Vive tu vida justa, santa y piadosa, vive conforme a los preceptos del Señor, haz las tareas que te encomendé, predica el Evangelio, haz discípulos y vive todos los días como si yo viniera mañana. Así vivieron mis discípulos al principio y así tienen que vivir todos, porque no sabéis a qué hora voy a venir de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Precioso Jesús. Señor, te damos toda la gloria. Te damos toda la honra, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento. Dile, Señor, quiero vivir mi vida como mis hermanos del principio de siglo.
como si tú vinieras mañana. Porque sea que tú vengas o que yo me vaya, me quiero encontrar contigo y que me digas, Señor, buen siervo fiel. Dile, Señor, quiero vivir como si tú vinieras pronto. Quiero vivir mi vida, Señor. Transfórmame, guíame, Señor. Mira, el Señor me dice que Él siempre espera. Y la puerta se cerrará en ese momento nomás, porque dijo, tal como en el tiempo de Noé, la gente se casaba, hacía su negocio, venía a su vida normal, hasta que se cerró la puerta. La puerta se cierra en ese momento, después de la gran tribulación. Ahí se cierra. Porque Él lo dijo acá. Ahí se cerrará la puerta. Tienes tiempo para arrepentirte. Tienes tiempo para vivir tu vida como sabiendo que le darás cuenta al Señor de tus actos. Y que la gracia no es permiso para pecar lo que yo quiera. La gracia nunca fue un libertinaje de la iglesia, sino que es para mostrarle al hombre que sin importar las cosas buenas que haga, la salvación viene del cielo. Y que por su gracia nosotros vivimos. Pero nunca Dios quiso que la gracia fuera un pretexto para pecar deliberadamente. Órale al Señor ahí. Lo que el Señor te muestre. El Señor te hable. Como tú quieras, órale a tu Señor. Al que vendrá pronto. Al que era, al que es, al que ha de venir. Al que ha de venir. Oh Señor, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Te eres santo, Señor.